Hola, buenas Hola, buenas tardes. tardes. Aquí nuevamente estamos conectados para el live del día de hoy. Como les habíamos mencionado, tenemos un tema que es de bastante interés. Es un tema que nos han estado preguntando muchos clientes. También les quiero invitar a Lorena. Ella nos va a estar ayudando a moderar la llamada del día de hoy. En caso de que ustedes hagan preguntas, Lorena nos va a ayudar a estar segura de que todas las preguntas se contesten. Y al mismo tiempo, Lorena también nos va a ayudar a leer algunas de las preguntas que anteriormente nos habían hecho los clientes. Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Un gusto reunirme con ustedes esta tarde con el abogado, aquí contestando algunas de sus preguntas. En los últimos meses, especialmente en estados como Florida, hemos visto un aumento en controles y situaciones donde una interacción simple con la policía puede escalar rápidamente. Lo que antes podía ser una advertencia, hoy puede convertirse en una situación más compleja si no se maneja correctamente. Por eso, más que reaccionar en el momento, lo importante es tener todo organizado desde antes. Ahí es donde entra el concepto del kit de emergencia migratoria, una herramienta preventiva que puede ayudarlos a tomar el control en medio de la incertidumbre. Así vamos a empezar y vamos a estar leyendo sus preguntas para que el abogado las conteste Así es. aquí Y en nuestro yendo a este live. tema, una de las cosas importantes que tenemos que entender es que desde ya, como sabemos, desde comienzos del año pasado, los arrestos de inmigración se han duplicado. Estamos hablando de los números en comparación a administraciones anteriores, los números de arrestos han sido duplicados. No solamente los arrestos, sino también cómo se están haciendo. Ya oficiales están yendo hasta escuelas, en algunas situaciones están yendo a hospitales. Y una de las preguntas que nos hacen muchas veces nuestros clientes es cómo prepararnos en caso de que yo sea detenido por un oficial de inmigración. Y hay documentos que a una persona le pueden ayudar. ¿Por qué? Porque cuando una persona la detiene un oficial, muchas veces tiene hijos que ir a buscar a la escuela, tiene propiedades que necesita eh, eh, vender o a veces hasta poder sacar dinero del banco para poder pagar por las cosas esenciales se convierte en un problema. Entonces hoy vamos a estar hablando de algunos de esos documentos que le va a ayudar a usted en caso de que usted o un ser querido sea detenido por inmigración. Exactamente. Abogado, antes que nada, algunas personas están preguntando qué es un kit de emergencia migratoria y por qué es tan importante. Bueno, así como lo dice el nombre, un kit, nos referimos como a un grupo de documentos esenciales que le va a permitir a una persona estar preparada en el momento de, Dios no lo quiera, él o ella o un ser querido sea detenido por inmigración. Y la razón que este kit, le llamamos kit, es porque es como el que tiene un kit de primeros auxilios. Cuando nosotros Ajá. tenemos un kit de primeros auxilios, sabemos que están las cosas básicas. Está alcohol, están gasas, muchas veces tenemos cierta medicina. Entonces son cosas esenciales. ¿De qué? Que si llega a haber una emergencia, no tienen que empezar a buscar por toda parte, sino que todo lo pueden encontrar en un mismo sitio. Ok. ¿Y qué documentos no pueden faltar en este kit? Bueno, para decidir cuáles son los documentos esenciales, primero tenemos que definir cuáles son las cosas más importantes. Lo primero, todas las personas que tenemos hijos, sabemos que la prioridad en este tipo de casos sería quién va a cuidar de nuestros hijos, quién los va a poder sacar de la escuela, quién los va a poder llevar al doctor, porque cuando el padre principal, el tutor principal no está disponible, cualquiera de estas situaciones va a requerir un documento legal. Entonces, primero, para poder asegurarnos de que nuestros hijos van a estar protegidos, lo primero que tiene que hacer es decidir quién es esa persona que usted confía al 100%, que es la persona que va a tener la autoridad de poder ir a la escuela, de poder, muchas veces
si si a la persona la detienen estando con el hijo. A veces llevan al hijo o a la hija a un shelter, a un sitio donde mantienen a los niños temporalmente. Entonces, dos cosas importantes. Uno, ¿quién es esa persona que usted confía para que se haga cargo de su hijo? Y lo segundo, muy importante, esa persona tiene que tener un estatus legal. Porque si en esa situación, inmigración, ha habido casos hasta que cuando una persona va a recoger a un hijo, chequean hasta el estatus legal de esa persona. Entonces no quiere estar en la situación de que la persona que va a recoger al hijo no tiene estatus legal y también dejan ahí a esa persona. Lo primero es identificar cuál es la persona que vamos a dejar a cargo de eso. Pero ahí no se acaba todo, porque hay ciertos documentos legales que también se tienen que preparar. El más importante es, en inglés se llamaría un temporary guardianship. En español es básicamente un documento para seleccionar un guardián del hijo, y ese es un documento que es temporal porque solamente se hace en situaciones de emergencia. Pero entonces es muy importante que identifique quién es la persona que va a estar a cargo de los hijos y también en qué circunstancias lo va a hacer. Por ejemplo, en este caso se pudiera hablar de un documento que diga, en el caso de que los tutores principales de este menor están en una situación en la cual no pueden hacerse cargo de él, ese documento le va a permitir a esta persona recoger a los hijos en la escuela, llevarlos al doctor, tomar decisiones importantes si el padre o la madre no están disponibles en ese momento. Bueno, muchas gracias. Queremos agradecer a las personas que se están metiendo aquí a este live. Y por favor nos pueden dejar en el chat desde qué país o desde qué ciudad se están conectando. También recordarles que nos pueden contactar al 954-306-6921 para una asesoría. Una pregunta que nos hace JDMA10: ¿es fundamental tener listo el kit desde ya o en qué momento sería ideal empezar a prepararlo? Bueno, lo mismo que en un kit de emergencia, que cuando hacemos un kit de primeros auxilios. Nadie hace el kit de primeros auxilios cuando ya lo necesita. Y por eso es que es esencial tenerlo listo con anticipación. Y la idea es más, no solamente las personas que están en la situación de inmigración, todas las personas en realidad debieran tener ese tipo de documentación. Pero la idea no es que se haga en el momento que la persona lo necesita. Si se va a hacer en el momento que la persona lo necesita, ya es muy tarde. La razón que decidimos hacer este live acerca de este tema el día de hoy es porque esta semana tuve una clienta que su hijo está detenido y básicamente vamos a necesitar un poder para hacer ciertas cosas. Y cuando me estaba diciendo, me decían, pero ¿cómo hacemos para que lo firme? Ese es el problema, que cuando ya una persona está detenida, hacer que esta persona firme este documento es 100 veces más difícil. Entonces, para contestar la pregunta, ¿cuándo es que se debe hacer? Si no lo tiene hecho, hágalo ya. Y son documentos bastante básicos. O sea, estamos hablando de documentos que obviamente se tienen que hacer bien, pero que le pueden ahorrar muchos dolores de cabeza en el momento en que lo necesiten. Bueno, muy importante. Gracias por la respuesta, abogado. Esta pregunta es importante. ¿Se necesita algún tipo de validación legal para estos documentos? Bueno, algunos de esos documentos, todos necesitan ser firmados por la persona que lo va a estar haciendo. Ahorita vamos a hablar un poco acerca del poder, hay lo que se llama en inglés un power of attorney. Esos documentos, si no están legitimizados, si no están firmados, si algunos de ellos tienen que estar firmados con un notario, ese es el respaldo legal que esos documentos tienen. Y no solamente es tener los documentos, sino quién es la persona que va a tener custodia de los documentos. ¿Por qué? Porque si usted tiene los documentos pero nadie sabe dónde están,
tampoco le van a servir. Entonces sí tiene que tener un respaldo legal, tiene que ser por lo menos firmado por la persona que los está haciendo. En muchas ocasiones deben ser notarizados y algunos de ellos hasta necesitan testigos. Situaciones como un Power of Attorney, que es el próximo documento que voy a hablar en unos minutos. Hay ciertos documentos que para que no le den problemas al momento de poderlos utilizar, porque acuérdese, ese es un documento que va a tener una tercera persona. Voy a empezar a hablar un poco acerca del poder, de lo que se llama en inglés el Power of Attorney. Un Power of Attorney o un poder es un documento que le da una habilidad legal a un tercero en la ausencia del principal. Digamos que en este momento yo le doy un Power of Attorney a Lorena para que ella pueda acceder a una cuenta de banco. Cuando ella va al banco, la gente del banco va a ver ese documento y el documento tiene que tener ciertos requisitos. De lo contrario, el banco no le va a permitir utilizar ese Power of Attorney o ese poder. En esta forma, un Power of Attorney es casi como el techo de una casa. En una casa, cuando le ponen el techo, no se sabe si quedó bien hasta que empieza a llover. Cuando empieza a llover es que nos damos cuenta si la persona que hizo el techo lo hizo bien o no. Es lo mismo con un Power of Attorney. Un Power of Attorney se puede ver muy bien, pero es en el momento en que la persona lo va a utilizar. En ese caso hablemos de un banco, o porque se tiene que vender una propiedad, o porque se tiene que tomar una decisión importante. En ese momento es que la persona que lo va a estar verificando tiene que asegurarse de que todos los requisitos legales estén. De lo contrario, es lo mismo que no tuviera un Power of Attorney. Entonces, ese es el segundo documento. Acuérdense, nuevamente. Primer documento, un documento temporary guardianship para los hijos, para que alguien los pueda cuidar. Segundo, es un Power of Attorney para que otra persona pueda tomar decisiones con respecto a sus propiedades. Hay veces que a una persona le dan una fianza, digamos, una persona lo detuvieron y hay que pagar $5,000 de fianza. Pero si nadie puede acceder a los fondos para pagar la fianza, es casi como que no le hubieran dado fianza. Y eso hace una gran diferencia, porque en casos que den fianza, el hecho de poder conseguir los fondos para pagar la fianza puede ser la diferencia en que a que la persona la dejen salir o la mantengan detenida. Ok, creo que entonces ahí ya contestó la pregunta que era, ¿qué rol juega el Power of Attorney dentro de este proceso? ¿Correcto? Correcto, el Power of Attorney es fundamental, porque hay cosas que usted no va a poder hacer si está detenido. Si usted está detenido no puede ir a su banco, si usted está detenido no puede vender sus propiedades, si usted está detenido hay situaciones en las cuales hasta depositar un cheque es distinto, pues, pero podría cambiar un cheque, por ejemplo. Entonces, el Power of Attorney es esencial específicamente en el sentido de que usted va a poder hacer ciertas cosas legales aún si está detenido, porque va a tener otra persona que está autorizada por usted. Perfecto. A ver, aquí vamos a ver qué más preguntas hay por aquí. Esta es en referencia a los familiares. Estoy teniendo problemas con mi pantalla. Ok. ¿Qué pasa con los hijos si una persona es detenida y no tiene nada preparado? Bueno, si no hay nada preparado, entonces se tiene que hacer una audiencia de emergencia ante un juez. Básicamente, en muchos casos el Departamento de Niños y Familia toma un rol, pero al final es un juez el que va a decidir quién es la persona que está a cargo de este menor. Cuando existe este guardianship, ya el guardianship específicamente indica quién es la persona que se va a hacer cargo de este menor. Por ejemplo, cuando los dos padres están, Dios no lo quiera, si detienen a la mamá, entonces es claro que el papá es el que se hace cargo. Hay situaciones en que si ambos padres o ninguno de los dos padres está disponible, ya sea porque ambos padres fueron arrestados o porque uno de los padres
no está aquí en los Estados Unidos y el otro sí, básicamente queda una situación en la cual no hay una persona específicamente autorizada para tomar la custodia de estos niños. Entonces, lo que pasa en este tipo de casos normalmente es llevan a los niños al departamento de menores y familias. Esto a su vez se le pasa a un juez y un juez es el que al final toma la decisión de quién es el que se va a hacer cargo de los niños. Si hay una tía, hay un abuelo, hay a veces hasta personas de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa? Durante este tiempo los niños están metidos en un shelter, en un albergue muchas veces. Un niño, mientras se le da la custodia a alguien, puede pasar días o semanas. Hasta un día o una semana en uno de esos albergues puede tener una consecuencia emocional en esos niños. ¿Cuál es la importancia de tener esos documentos? Es que es algo que se puede hacer el mismo día. Si ya la persona es detenida ese día, inmediatamente se pueden utilizar esos documentos ya para ir y tomar custodia del menor. Bueno, gracias. Nuevamente queremos agradecer a las personas que se conectan. Saludos a quien se conecta desde Colombia, a Ricardo desde México. Y aprovechen que el abogado está conectado para hacerle las preguntas que tengan. La próxima pregunta que quieren que les conteste es: ¿qué tipo de autorización se necesita para que otra persona pueda recoger a un menor? Ese es el documento, el temporary guardianship. Ese temporary guardianship es el que en español se llamaría una, una orden de guardián, básicamente. Es que lo que le va a permitir poder ir a tomar la custodia de ese menor. Y es un documento muy importante porque requiere ser notarizado, requiere ser certificado, requiere testigos. Entonces es un documento que no es muy fácil de hacer, especialmente si una persona ya está detenida. La complejidad en que esa persona se encargue de firmar esos documentos hace que sea mucho más complejo. Mientras recibimos la próxima pregunta, quiero hablar de otro de los elementos de ese kit, que es un Emergency Contact List o una lista de contactos de emergencia. ¿Por qué? En estos días a todas las personas normalmente tienen todos los números en su teléfono. La mayoría de las veces no nos acordamos de los teléfonos de las personas. Entonces, es muy importante tener una lista de contactos de emergencia. Los familiares inmediatos, las escuelas, abogados, muy importante. Ese debería ser uno de los principales números que usted tiene, porque una de las primeras personas que usted va a tener que llamar en una de estas situaciones es un abogado. Entonces, ¿por qué es muy importante eso? Porque cuando usted necesite o cuando la persona que va a estar ayudándole necesite llamar a estas personas, no va a tener esa documentación a la mano. Entonces, tener una lista de los documentos de las personas de emergencia, de esos contactos. Por ejemplo, la persona que usted tiene en el guardianship debe estar en esta lista. La persona que usted le ha dado un poder debe estar en esta lista. Su abogado debe estar en esta lista. Su jefe. En esa lista debiera aparecer su jefe. ¿Por qué? Porque cuando la persona no vaya a trabajar el primer día, si el jefe sabe qué es lo que está pasando, es muy posible que por lo menos uno le puede ayudar con lo que tiene que ver, si hay que pagar una fianza, si hay que contratar un abogado. Y no solamente eso, sino también que no va a estar poniendo su trabajo en riesgo, porque el jefe, si la persona ya no se fue a trabajar, a lo mejor ya hay un despido, pero si el jefe o la compañía donde la persona trabaja sabe que no ha ido a trabajar porque está en esta situación, no solamente lo que queremos es que va a ayudar y también no estaría poniendo el trabajo en peligro y que la persona ya salga de detención y ni siquiera tenga trabajo. Entonces, ese es uno de los documentos que también tiene que tener. Y cuando hablamos de KIT, la razón que hablamos de KIT es porque todos estos documentos debieran estar en el mismo sitio. Es lo mismo cuando hablamos de un kit de emergencia, de primeros auxilios, no decimos que
el alcohol está en la cocina y que las gasas están en el baño y que, qué sé yo, y las aspirinas están. No, la idea es todos esos documentos tienen que estar en un mismo sitio organizados de modo que cuando pase cualquier cosa sea fácil encontrarlos. Perfecto. Gracias. Y vamos a recordarles de darle like a este live para así seguir teniendo este tipo de lives en nuestra página. Y también recordarles nuestro número de teléfono para una asesoría legal de su caso, 954-306-6921. Y aquí hacen una pregunta muy importante, abogado. Si me detienen y no tengo nada preparado, ¿qué pasa con mis hijos que están en casa? Bueno, ahí es donde es importante tener eso. Por lo menos, una de las cosas principales es ya haber pensado en quién usted confía netamente, aun si no existe ese documento. Digamos que todavía no existe ese documento porque no lo ha preparado, no ha tenido tiempo, no sabía que lo tenía que hacer. Por lo menos ya sepa quién es la persona que usted le pudiera confiar para que se encargue de sus hijos. No solamente saber el nombre, sino saber la información. Básicamente, si usted tiene la oportunidad de llamar a alguien, saber exactamente a quién va a llamar. Hay clientes que es el pastor de la iglesia, o hay clientes que es la niñera, o hay clientes que es el abuelito del niño. Entonces, sí es muy importante que por lo menos tenga identificado quién es la persona que va a hacer esto. Segundo, tener identificada la información del niño. ¿Por qué? Porque usted le puede decir a alguien, necesito que vayas a recoger a mi hijo, pero si no sabes el nombre de la escuela, no sabes la dirección de la escuela, no sabes el nombre de la profesora del niño, todo esto va a ser más difícil. Y en este tipo de casos, lo que se quiere es eliminar lo más posible el trauma que va a recibir el niño. ¿Por qué? Porque a veces sí, esto, no vamos a decir que porque no existan esos documentos el niño se va a perder nada, no, pero lo que estamos hablando es hasta un día o 2 días o 5 días causan un trauma en este niño. Entonces, mientras más identificado esté la información de dónde está el niño, de cómo se llaman los profesores, cómo se llama la escuela, cuál es la dirección, cuál es el teléfono de la escuela, eso sería lo ideal en la ausencia de ya tener esos documentos identificados. Ok. Gracias otra vez a las personas que se están conectando. Escríbanos aquí desde donde se conectan y gracias por estar aquí con nosotros. Abogado Richie Murillo 193 pregunta, ¿cómo funciona el derecho a guardar silencio en estos casos? Bueno, es una muy buena pregunta, Richie. Y esto es uno de los temas que también íbamos a estar cubriendo en este live. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa cuando una persona es arrestada? Y vemos que en este momento están habiendo muchas violaciones de los derechos civiles. Si vemos las noticias, son cosas que no son normales. Normalmente, por ejemplo, oficiales de migración antes no entraban a la casa de una persona a no ser que tuvieran una orden de un juez. En este caso hemos tenido reportes que lo están haciendo. Anteriormente, oficiales de inmigración no paraban a alguien simplemente por el aspecto de las personas. Tenían que tener lo que se llamaba un indicio de que la persona estaba ilegal. Ahora ellos están parando personas simplemente basados en su acento, basados en su aspecto o hasta el tipo de trabajo que hacen. Entonces, si usted es detenido por inmigración, lo primero muy importante es no trate de huir. Si usted trata de huir, inmediatamente le va a estar dando base a ese oficial para pensar que usted no tiene un estatus. Entonces, es lo primero. Primero, le va a dar, es lo que se llama causa probable, probable cause. Y no solamente eso, sino que también pudiera estar poniendo su integridad física en peligro. Hemos visto videos
de personas que han tratado de huir de inmigración y inmigración les ha disparado. ¿Debiera pasar? No, pero está pasando. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación, como dice Richie, guardar silencio. Normalmente en una de estas investigaciones, lo único que la persona le debe decir al oficial es su nombre, más nada. No le tiene que decir de dónde es, no le tiene que decir de cuál es su estatus legal, simplemente tiene que decirle su nombre. Si tiene algún estatus legal, ahí es donde la persona puede decir, bueno, mira, yo tengo TPS, tengo... eh, eh, ¿Por qué? Porque eso puede ayudarle al oficial a determinar que usted tiene un derecho de estar acá. Si la persona no tiene un derecho de estar acá, la persona no tiene que informarle de esto al oficial. Eso es el trabajo del oficial, hacer su investigación. Ahora, ¿qué hacer después? Como dijo Richie, además de dar su nombre, puede mantener silencio. Si usted ya tiene un abogado, le puede dar la información de su abogado al oficial. O aún mejor, puede en su momento pedir que le den una oportunidad de hablar con su abogado. Pero en este tipo de casos, mientras menos información dé, mucho mejor. Hay personas que piensan que porque más hablan, mejor les está funcionando a su caso. Normalmente los oficiales de inmigración, todo lo que la persona le dice, lo empieza a usar en cómo pruebo o cómo uso eso en contra de esa persona. Entonces, si ya la persona sí o sí sabe que el oficial la va a arrestar, porque hay situaciones en las cuales ya es evidente que la persona ya lo va a arrestar, en ese tipo de casos, hablar con su abogado sería la cosa número uno. Perfecto. Gracias a las personas que se acaban de conectar. Bienvenidos a nuestro live. No olviden darle like así, para seguir teniendo estos lives aquí en nuestra página. Abogado, muy importante. ¿Cómo se puede evitar que los niños queden bajo custodia del Estado? ¿Cómo se puede evitar que los hijos no queden bajo custodia del Estado? Que los hijos queden bajo custodia del Estado. Es una pregunta que nos hacen en WhatsApp. Bueno, tener esa documentación, ¿no? En este tipo de situaciones, minimizar el trauma para los niños es lo más importante. Entonces, en este tipo de situaciones, tener la documentación requerida o tener la documentación que estamos sugiriendo va a hacer que esos niños, primero porque si llega un momento en que no hay nadie más que se pueda hacer cargo de esos niños, los pueden poner hasta en un shelter permanentemente. O sea, mientras sale una persona que o tenga derecho a reclamarlos o un juez le pase la custodia a otra persona. Entonces, la mejor forma de hacer esto es teniendo la documentación que estamos informando el día de hoy. Perfecto. Quiero recordarles el número de teléfono de la oficina, que si quieren llamar para darles una asesoría gratuita en su caso, 954-306-6921. Hay otros documentos que también quisiera informar o que me gustaría poner en esta lista, es la historia médica. La historia médica es muy importante y es importante por dos razones. Uno, porque si hay una persona que necesite una medicina específica, sería importante informarle a las autoridades de qué medicamentos necesita, pero no solamente por la parte de que les obtengan los medicamentos, pero porque al momento de pedir una fianza, cualquier récord médico nos puede servir. Cuando nosotros estamos pidiendo una fianza, hay tres cosas que se le tiene que mostrar al juez. Uno es que la persona no es un riesgo para la sociedad. La persona no tiene problemas criminales, la persona no se ha metido en problemas. Dos, que la persona no tiene riesgo de que salga huyendo. Y tercero,
el juez va a tener que determinar que los factores favorables son mayores a los factores negativos. En este tipo de situación, la historia médica de la persona nos puede ayudar a convencer al juez que debido a que esa persona necesita una atención médica específica, eso es un factor favorable al momento del juez tomar esa decisión. Entonces, los récords médicos, tanto para poder asegurarnos de que a la persona le estén dando la medicina que necesita, pero también al momento de nosotros ir y pedir una fianza. Perfecto. Gracias, abogado. Aquí en WhatsApp nos hacen una pregunta. Vamos a decir que hipotéticamente me detienen. ¿Qué es lo primero que debo hacer? ¿Qué información se puede omitir y cuál no? Bueno, como dije anteriormente, lo primero, no salir huyendo. Eso es sí o sí, no, definitivamente no salir huyendo. Dos, no mentirle al oficial. Mira que no estoy diciendo que le den más información de la necesaria al oficial, pero definitivamente no mentirle al oficial. Usted lo que se puede decir si no quiere hablar es guarde silencio, pero al mismo tiempo mentirle al oficial le va a generar otro problema de inadmisibilidad, que es el misrepresentation o fraude. Entonces, lo mismo, no presentarle documentos falsos al oficial. Eso ya de por sí genera un problema muy grande. ¿Por qué? Porque uno va a ser uno de los factores negativos que va a estar utilizando el juez al momento de decidir si le da la fianza o no. Y segundo, eso le va a dar problemas también de inadmisibilidad. Es más, hay muchas situaciones en las cuales utilizar un documento falso es una felonía, lo cual nos va a hacer aún más difícil pedir una fianza. Entonces, si usted lo es detenido, diga su nombre, no salga huyendo, no mienta y en lo más posible guarde silencio y no utilice documentos falsos. Interesante. Gracias otra vez a las personas que se acaban de conectar. Eva Matt hace la siguiente pregunta, abogado. ¿Cuáles decisiones pueden complicar más una situación migratoria? Bueno, algunas de las que dije hace unos minutos, mentir definitivamente lo hace más complicado. Cometer fraude, especialmente, digamos, fraude marital, es una de las cosas que siempre les decimos a nuestros clientes que en vez de ayudarlo, le va a hacer todo más difícil. Cualquier cosa que tenga que ver con fraude, cualquier cosa que tenga que ver con mentir, cualquier cosa que tenga que ver con utilizar documentos falsos, definitivamente lo va a hacer más difícil. Una cosa que también va a hacer que el caso sea peor, no utilizar asistencia legal, o sea, no contratar a un abogado. ¿Por qué? Porque muchas veces personas vienen donde nosotros cuando ya han aplicado para la fianza ellos mismos. Una vez una fianza la niegan, la única forma que el juez pueda considerar la decisión de fianza es si ha habido un cambio de circunstancias. Y por que ha habido cambio en circunstancias es muy difícil. Entonces, definitivamente, obtener asesoría legal competente, importante, que sea de un abogado. Hay muchas personas allá afuera que no son abogados, que en el peor de los casos se roban el dinero o en el mejor de los casos actúan con buenas intenciones pero no conocen la ley. Entonces, obtener una asesoría legal competente es definitivamente también una de las cosas principales que tienen que hacer y hacerle caso a su abogado, porque hay personas que obtienen la asesoría legal pero no le hacen caso al abogado. Entonces, si usted consigue un abogado y no le hace caso, de verdad que no se está ayudando a usted mismo. Exactamente, abogado. ¿Qué decisiones pueden complicar más una situación migratoria? Sí, ese tipo de situación, no actuar de una forma coherente, no actuar de una forma
con sentido común. A veces una de las cosas que yo veo es las personas les falta a veces el sentido común, aún lo que le dicen al oficial, aún cuando se presentan a la corte, obviamente no hay que mentir, es muy importante no mentir, pero también hacerle caso a su abogado. Exacto, hágale caso a su abogado, ya saben, son los profesionales. Recordarles también aquí que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, Facebook y en TikTok, como @CarlosESandovalPA, todo junto, CarlosESandovalPA. En nuestro canal, en nuestras redes sociales, pueden encontrar más tips sobre temas migratorios, y si tienen alguna pregunta, no olviden llamarnos al 954-306-6921 para una evaluación gratis de su caso. Y a ver, creo que esta es la última pregunta que tenemos sobre los errores comunes. ¿Qué suele pasar cuando alguien no tiene ningún plan preparado, abogado? Bueno, cuando alguien no tiene un plan preparado, lo que pasa es que básicamente los resultados no son tan favorables como debieran haber sido, tanto por el tiempo, tanto para las consecuencias, tanto para el resultado final. Entonces, tener un plan es esencial. Cuando nosotros hacemos todo, tenemos un plan. Las personas que tenemos seguro en el carro, tenemos un plan. Las personas que tenemos una llanta de repuesto es porque tenemos un plan, porque sabemos que a veces las cosas no van de la forma que queremos. Entonces, tener un plan es importante. Ahora, ya tenemos el plan. Una parte muy importante no es solamente tener los documentos, sino también dónde los tenemos. Y hay tres partes donde sería esencial tener esos documentos. Uno es tener una copia física de esos documentos de los cuales hemos estado hablando, en un sitio central en su casa. Pero segundo, la idea también sería tenerlo con una persona confiable, con esa persona que si a usted le pasa algo sabe que es la persona que va a llamar. Entonces, tener los documentos usted en una parte segura de su casa, una copia para esa persona que usted confía. Y tercero, tener una copia digital, aún con su abogado o con el pastor de su iglesia, lo que sea. Pero no es solamente tener los documentos, sino tenerlos disponibles en el momento que los necesitamos. Entonces, sí sería importante esa preparación al momento de nosotros poder decir que estamos preparados para una eventualidad. Ok, gracias a las personas que se acaban de conectar. Recuerden darle like para seguir haciendo este tipo de lives. También pueden mandarnos también sus preguntas por WhatsApp y por este medio. Y si tiene algún tema que quiere que hablemos, también lo puede dejar por los comentarios. Si hay algún tema específico, sabemos que con las cosas que están pasando, hay muchas situaciones que se están haciendo más comunes. Es más, uno de los temas que vamos a hablar en las próximas semanas es de todas las situaciones que estamos viendo allá afuera, en las cuales se están aprovechando de los inmigrantes. Ha habido mucho fraude en contra de los inmigrantes. Cuando digo fraude, me refiero a personas que les venden servicios legales fraudulentos a una persona. Tuve una situación, una señora que le mandaron una carta supuestamente que era de inmigración, diciéndole que si tenía que pagar una cantidad de dinero y que según eso si lo pagaba le iban a dar un parol. Y era tan creíble lo que le mandaron a la señora, hasta le mandaron para meterse en una reunión de Zoom, donde supuestamente había un oficial de inmigración, y el oficial de inmigración supuestamente le hizo unas preguntas, y al final de la llamada de la audiencia, supuestamente el oficial le
aprobó el caso a la persona, pero que tenía que mandar una cantidad de dinero. Y la persona tenía esta cantidad de documentación que supuestamente tenían un logo de inmigración. Y cuando la persona vino donde mí, nos pudimos dar cuenta que todo era fraudulento. No sé si han visto un video también de una señora que contrató a unas personas para que le hicieran el techo y después que cuando les tenía que pagar les llamó la inmigración. Uno de los temas de los cuales vamos a hablar en en nuestros lives del futuro va a ser cómo identificar este tipo de actividades fraudulentas. Y va a ser muy importante porque hay muchas personas que están cayendo presa de personas sin escrúpulos, personas que por obtener cualquier beneficio no les importa arruinarle la vida a otras personas. Entonces, es uno de los temas de los cuales vamos a estar hablando en las próximas semanas. Y si usted tiene algún otro tema del cual quiere que hablemos, nos puede escribir por WhatsApp, nos puede mandar un mensaje por aquí por el live. O si tiene cualquier otra pregunta, también nos la puede pasar y nosotros con mucho gusto le vamos a ayudar. Exactamente, estoy de acuerdo. Yo creo que muchas personas evitan estos temas por miedo, por la falta de información, que es lo que realmente genera problemas. Y es bueno tener un plan, organizar sus documentos y definir quién puede ayudarte en caso de emergencia. No solo protege tu proceso, también protege a tu familia. Y estar informado te da herramientas, y gracias por acompañarnos en este live. Les agradecemos a todas las personas que se conectaron y por participar y las preguntas y por ser parte de esta conversación. ¿Quiere agregar algo más, abogado? Bueno, lo último que quería agregar es que gracias a todos por unirse. También de este mismo tema hemos hablado en uno de nuestros programas de inmigración segura con Florida News. Si usted quiere más información, porque el día de hoy live lo hicimos más con la intención de contestar preguntas específicas, pero también hicimos un programa de inmigración segura con la cadena Florida News. Ahí damos más información. Si quiere saber más acerca del tema, se puede meter a nuestra cuenta de YouTube y ahí tenemos el programa, y también puede dejarnos mensajes, o si hay algo que no nos alcanzó a preguntar el día de hoy, también lo puede hacer. Y también recordarles de nuestro número de teléfono por si quieren una asesoría gratis de su caso. Es el 954-306-6921. Muchas gracias otra vez por haberse conectado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.